Bendito seas, Señor, que has abierto los ojos de los que estaban ciegos en sus pecados, de los que vagaban, Señor, en la maldad de sus corazones. Padre, porque podrá haber habido, Señor, mucho sufrimiento en la vida de alguien, pero eso no le daba permiso de hacer la maldad. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos a esta verdad, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor, por dejar ver tu reino, Señor. Por dejarnos ver el amor de Cristo. Por dejarnos ver sus obras a través de la Escritura, Señor. O en la vida de otras personas que son cristianas, Señor. A través de tu propia administración a nuestras almas, Señor. Gracias por dejarnos ver ese reino, Señor. Ese reino en donde vivimos en santidad, Jesús, en justicia. Cuando estábamos esclavizados y solo decíamos, pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, Señor? Gracias, Señor. Gracias, bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Sus heridas profundas.
Gracias, Señor. Y pues esta invitación está abierta para todos y todas. Cree en Jesús. Cree y obedécele. Porque si Él te da órdenes en la Biblia, si no las haces, pues es que no le crees. Si Él te ordena algo y le crees, pues le obedeces. Porque confías en Él. Porque aunque no entiendas por qué, si Él te lo dice, lo haces. Porque Él te lo dice. Créele a Jesús. Créele a Jesús. En todo el sentido amplio de la palabra. Cree lo que dice, cree lo que manda. Incluso cree lo que amenaza. Porque Él es el Dios mismo. Tú puedes ver en la Biblia a Dios mismo. Jesús es su imagen que podemos ver. Hecho hombre, sintiendo lo mismo que nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por este grande y valiosísimo tesoro que es Jesús. el primogénito
has dado esta esperanza, Señor, porque no había manera en que nosotros la alcanzáramos, Señor. Tú en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza de que algún día estaremos contigo. Y esa esperanza costó tu sangre, Señor. Padre Santo, nos volvemos a quedar sin palabras, Señor, para describir tu amor, tu misma gloria reflejada en este amor, Señor. Solo podemos decirte bendito seas y te agradecemos mucho, Señor, por todo lo que has hecho para salvarnos, Señor. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por este hermoso tiempo de alabanza, Señor. Y te rogamos que nos hables con tu santa palabra, Señor, que cumple el propósito para el que fue enviada, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es cómo creer en el amor de Jesús. Cómo creer en el amor de Jesús. Y vamos a empezar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 46 y 47, que dice: porque si creyereis a Moisés, está hablando el Señor Jesús, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hace algún tiempo se estaba desarrollando en el mundo entero pues una actividad misionera muy intensa, y parte de lo que hacían los misioneros era buscar traducir la Biblia a un montón de lenguajes de los pueblos nativos a donde ellos iban a predicar. A veces eran poblados muy pequeños, francamente, pero por amor a esas almas, pues estas personas se esforzaban en traducir la Biblia. Pues en cierto lugar en Papúa Nueva Guinea, si usted busca en el mapa, usted puede ubicar primero el país de Australia, y la isla grande que está al norte de Australia, pues la mitad es Papúa Nueva Guinea, es decir, es lejísimo. Y sigue siendo un país que está pues bien atrasado económica, social, económicamente. Y pues en aquel tiempo, usted se imaginará,
qué difícil eran las condiciones de vida ahí. Pues bueno, había un grupo de misioneros traduciendo la Biblia al lenguaje de unas tribus de este país, de Papúa Nueva Guinea. Cuando se tradujeron a la lengua nativa los primeros capítulos de Génesis, la actitud hacia las mujeres de la aldea cambió de la noche a la mañana. Los nativos no entendían antes o no se daban cuenta que la mujer la formaron especialmente del costado del hombre. Sin oír siquiera el desarrollo de este concepto, estas personas captaron al instante las ideas de igualdad entre hombres y mujeres y empezaron a cambiar su comportamiento. El pueblo oyó, obedeció y cambió. Así de simple. ¿Qué nos dice esta historia? El poder de las santas escrituras. No en balde Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio porque tenía poder para dar vida. No en vano se dice que el evangelio también es palabra de vida, está viva. No es como cualquier otro conocimiento humano, filosofía, sociología, economía, un montón de estas cosas que de repente si usted las lee, algún consejo le pueden dejar, algo bueno le pueden dejar, pero no es determinante para su vida y mucho menos para su vida espiritual. Pero la palabra de Dios es muy diferente. Esta está viva, es la palabra del Dios vivo y sí le va a dejar a usted algo para vida eterna. Entonces leemos aquí el poder que esta palabra viva, esta palabra del Dios vivo, tuvo en esta aldea. Simple y sencillamente, le llevaron a los aborígenes, les dejaron leer en su propia lengua la Biblia y dijeron, hey, pues no debemos tratar a nuestras esposas, hijas, no debemos tratarlas de como la estamos tratando, debemos tratarlas diferente. Y esta tribu no entendía mucho qué estaba pasando. Sencillamente, aquí podemos ver el poder de la palabra de Dios y básicamente cuando es recibida con el debido respeto por parte de la gente. Bien, tenemos la palabra de Dios acá escrita. Hay montones de aplicaciones para celular que igual tienen la Biblia. Entonces el día de hoy decir que no se puede leer la Biblia porque no se puede, aquí en todo lo que es el continente americano, tal vez Europa, África, por lo menos la parte que está abajo del desierto del Sahara, pues no, eso no es excusa. Sobran medios para poder leer la Escritura, Biblias en línea. Ni siquiera la baja al celular, solo entra a una página de internet, con lo que ahora el internet se ha hecho masivo, tantas cosas. Entonces, tenemos la palabra de Dios, es decir, la comunicación de Dios hacia nosotros. Y en esta comunicación de Dios hacia nosotros, Dios viene a darnos los lineamientos de cómo nos vamos a relacionar con Él. En la base de todo, o en toda relación de Dios con un ser humano, lo principal, ¿qué es? Vamos a ver, Juan 3, 16 a 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mundo está perdido, porque Dios tuvo que dar a su Hijo para que el mundo no se perdiera. ¿Y cuál fue el móvil? Amor. Y así como solían hacer los hebreos,
el siguiente versículo es decir las cosas de una manera muy similar para transmitir el mismo mensaje, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí tenemos la base. En primer lugar, Dios nos ha amado. Como efecto de ese amor, Jesucristo vino a la tierra. ¿Y por qué tenía que venir a la tierra? Porque la humanidad estaba perdida. ¿Y por qué estaba perdida? Por el pecado, la desobediencia a Dios. Y el pecado, egoísmo puro, que consiste en que la gente hace lo que quiere. Si quiere hacer lo bueno, lo hace. Si quiere hacer lo malo, lo hace. Todo depende de si lo satisface, si le trae algún beneficio. Depende de hacia dónde sopla el aire en ese momento. Si le conviene, hace lo bueno. Si le conviene, hace lo malo. O si le conviene, deja de hacer lo bueno. Y si le conviene, deja de hacer lo malo. Conveniencia pura, egoísmo puro. Y esta clase de criatura así, de esta conducta, obviamente es un ser muy dañino. Daña a sus semejantes, se daña a él mismo y por supuesto daña a Dios. Y algunas personas podrán preguntar, bueno, ¿y Dios cómo resulta dañado si Dios está en el cielo y es omnipotente y tantas cosas, tanta grandeza? ¿Cómo que yo haga alguno de mis pecados le va a ofender a él? Bueno, solo piense en usted mismo, en usted misma. Cuando usted ve algo que usted rechaza, que se lo están haciendo a otros, ¿verdad que le da algo? ¿Le da una molestia? Quisiera que esa persona que está abusando del otro fuera de alguna forma castigada o interrumpida en el mal que está haciendo. Bueno, de manera parecida se siente Dios. Aunque la persona no esté en conciencia de que está pecando contra Dios, pues sí lo está haciendo. Dios está mirando lo malo que está haciendo esta persona y le duele, se siente ofendido, se siente indignado, dolido por lo que está haciendo, porque está haciendo la maldad, está haciendo algo que está corrompiendo su alma, está dañando a otros, está corrompiendo las almas de otros, porque es una persona que es pues abusada por otra, que lo maltrata, etcétera, etcétera, pues se amarga. Entonces esta persona también va a empezar a hacer daño al otro que le hace daño o a otros que están cerca de él y se va multiplicando. Entonces a Dios todo eso le duele, todo eso le duele. Entonces el mundo por eso está perdido, y mundo es los seres humanos, toda la sociedad, toda la humanidad, no es el planeta Tierra. Como que si nos fuéramos al planeta Marte, no, ahí ya Dios no tiene que ver porque era en el mundo, en la Tierra. No, es la sociedad humana, está perdida. Pero Dios vino y la amó y envió a Jesús para rescatarla. Bien, en este versículo vemos que Jesús vino a morir por nosotros por amor. Y en primer lugar, para cumplir esta misión, era necesario que Jesús anunciara quién es Él. ¿Quién es Él? Dios mismo hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, 100% ser humano. Era necesario, para empezar, que Él lo dijera. Leamos Juan 10, 31 en adelante. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces los judíos, los israelitas que estaban escuchando a Jesús, agarraron piedras, y no era la primera vez porque aquí dice volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió:
muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús había dicho, el Padre y yo uno somos. Entonces los israelitas dijeron, bueno, a este lo vamos a matar, porque si es uno solo con Dios, entonces significa que Él es Dios también. Y si es uno con Dios, entonces es parte de Dios. No, lo vamos a matar. Está blasfemando. Entonces, por eso tomaron piedras para apedrearle. Ojo, lo que vemos acá en este pasaje es que los israelitas entendían una cosa bien clara. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Es decir, Jesús se presenta ante ellos como Dios. Aquí está, ellos lo entienden. 4 versículos después, Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús en ningún momento en la Escritura se desmiente diciendo, no, muchachos, ustedes están equivocados. Yo nunca he dicho que no soy Dios. Versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense, es una relación igual. Del cristiano se dice que Dios mora en el cristiano, pero en ningún momento se dice que el cristiano mora dentro de Dios. Pero aquí Jesús está diciendo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Al mismo nivel, del mismo tipo, de la misma naturaleza. Yo soy Dios, les está diciendo. Y yo he hecho obras por lo cual ustedes deberían creerme de que yo soy Dios. ¿Y cómo podían ellos validar estas obras? Por lo que estaba escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento. Por eso ellos podían examinar el Antiguo Testamento y luego de examinarlo y ver las obras que hacía Jesús, bueno, Él es el Mesías. Él es Dios mismo. Pero, dice ahí, no creían. Y Jesús, pues algunas personas podrían hasta pensar, bueno, ¿y por qué será que Jesús no tuvo un poco más de tacto y no les dijo una verdad así tan difícil de digerir? No, al contrario, esto lo tuvo que hacer Jesús, porque Él tenía que revelarse como el Hijo de Dios para que pudiéramos tener fe en Él y ser salvos. Dice la Escritura que Moisés, cuando bajó de orar con Dios, traía un resplandor en la cara, es decir, la cara le brillara como si fuera un foco, una linterna. Entonces Moisés, para que la gente no pusiera sus ojos en él, ¿qué dice? Se tiró un trapo encima para cubrirse la cara. Es decir, Moisés estaba rebajando y Jesús no. Jesús dice, crean en mí, yo soy Dios. Es una gran diferencia entre los dos. Mientras el siervo de Dios no quería que la gente pusiera sus ojos en él, Jesús, que sí es Dios, decía, no, créanme. Yo soy Dios, obedézcanme. Yo soy Dios. Eso era lo que decía Jesús. Mis obras dan testimonio de mí, de que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Soy Dios. Por tanto, escuchen lo que yo digo, y obviamente escuchen lo que yo digo, es obedezcan, porque Jesús daba órdenes, y las órdenes son para obedecerse, como dicen los militares. Entonces, Jesús vino y hace esto. Él tenía que identificarse claramente quién era Dios, para que sus palabras tuvieran ese peso. Sus acciones tuvieran ese peso, de que no era como Moisés, era más que Moisés, era más que incluso que Abraham. Lo tenía que dejar bien claro. Por eso Jesús tuvo que decirles,
desde el inicio y de una manera clara: damas y caballeros, yo soy el Mesías, soy el Hijo del Altísimo. Y ellos lo entendieron. Que no lo creyeron es otra cosa. En segundo lugar, Jesús testificaba de quién era Él por lo que predicaba y por los milagros que hacía desde que comenzó su ministerio. Es decir, el testimonio de Jesús de que Él era el Mesías y de que podíamos poner en Él nuestra fe, era que Él predicaba su prédica, su mensaje, y los milagros que hacía daban ese testimonio. Y respecto a lo que Él predicaba, ¿qué predicaba Jesús? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, cuando Jesús predicaba, ¿de qué hablaba? De arrepentimiento y fe. No solo de fe, de arrepentimiento, de una vida totalmente consagrada a Dios. Entonces, como la gente no vivía una vida totalmente consagrada a Dios, se tenía que arrepentir, tenía que dejar el pecado. Porque el pecado es dañino y no es una enfermedad, no es como tener gripe, no es como, lamentablemente las personas que les da cáncer. No, el pecado es una acción totalmente voluntaria. Totalmente voluntaria. De hacer el mal, de perjudicar a otro, de deleitarse en lo malo, de hacer lo malo por conveniencia. La cosa es una decisión de hacer lo malo. Y Él les decía: arrepiéntanse y después crean. ¿Y crean en qué? En Él. Porque Él era el Cristo. Y sabe, esta situación de arrepentirse, de vivir una vida consagrada, es lo mismo que predicaban los profetas. Si usted lee para atrás, los profetas reclamaban a Israel que andaba en pecado. Reclamaban a Israel por sus múltiples pecados y les decían: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, háganlo esto, quiten esto, pórtense como es justo delante de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús predicaba lo mismo que predicaban los profetas: santidad, santidad. Y si no vivía en santidad, pues arrepiéntase, deje su conducta atrás y ahora sí vive en santidad, porque el pecado es dañino. Arrepiéntase. Primer punto, Jesús predicaba lo mismo que los hombres de Dios en la antigüedad predicaban. Vamos a leer Juan 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, mire, que sus obras son malas. Jesús predicaba contra el pecado, aquí está, y por eso la gente no lo quería. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, les caigo mal, me quieren hasta matar, porque yo testifico de él, del mundo, de la gente, de la sociedad, que sus obras son malas. Los llamaba al arrepentimiento, reprendía sus pecados y por eso la gente, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, le querrían cerrar la boca con amenazas o incluso matándolo. No, que mire, que hacían milagros, que no sé qué. Pero lo hacían, lo querían matar. Lo insultaban de la peor manera. Imagínese decirle que tenía demonio, cuando lo que él predicaba era santidad. ¿De dónde es que el demonio va a andar queriendo que la gente viva en santidad? No, el demonio quiere que la gente se hunda en pecado, que la gente llegue
a una disque llamada iglesia y que esté hasta en los pecados más escandalosos. Se han encontrado casos que, por ejemplo, en primera fila y a veces en algunas iglesias los primeros asientos son reservados para las personas más distinguidas. Y sucede que ahí estaba el Señor con su amante y la esposa por allá. En la congregación, así quisieran. Gente que se ve peor que el mundo, mano. Que los mundanos los miran y dicen, ese es cristiano. O no sé, pero yo entendía que Dios era santo. ¿Verá ese? No, yo ahí no me meto. No sé en qué estará pensando esa gente, pero si es cierto que Dios existe y es santo, pues ahí no está. Porque esa gente está más perdida que yo. Sí. Yo al menos no ando de hipócrita, dicen. No, Dios quiere la conversión de todos, que nadie sea hipócrita. Pero así se escuda la gente. No es que aquel es hipócrita. No es que mire en ese nido de víboras, no, yo no entro, mano. De ahí salió mi cuñado. Viera si cuando decía que era cristiano se portaba como el mismo diablo. Ahora que es ateo se porta mejor, fíjese. Damas y caballeros, esas cosas suceden, lamentablemente. Lamentablemente. El mundo mira el mal testimonio de gente que se dice cristiana. ¿Y qué pasa? No quieren saber de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Jesús hacía? No, él hacía, lo que hacía era reprender el pecado. Y a Jesús, pues Jesús le caía mal a la gente. Pero ¿qué pasa? Es que estas eran las palabras que siempre se había predicado. Esto era lo que los profetas siempre habían dicho, santidad, viva en santidad. Y Jesús, al igual que ellos, lo predicaba. Ahora, también Jesús respaldaba sus palabras con demostraciones de su poder, del poder de Dios en beneficio de la humanidad. Marcos 1, 21 en adelante. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga, el lugar donde los judíos se reunían para estudiar la Biblia, algo muy parecido a un salón como este, en donde la gente llegaba a escuchar un estudio bíblico. Versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Mire, hay montones de lugares llenos, pero de gente con esto, que dio voces, es decir, empezó a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Dice la Escritura, en el contexto de este pasaje, que el demonio salió y la gente quedó admirada. Pero las cosas no se quedan aquí. ¿Qué pasó ese mismo día un rato después? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, es decir, a la casa de Pedro y Andrés su hermano, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Fiebre no era poquita cosa en aquel tiempo. Una fiebre que ahorita en nuestro tiempo nos la quitamos con una pastillita, en aquel tiempo podía matar a una persona. Entonces la suegra de Simón, de Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Se corrió la noticia. Primero expulsa un demonio en la sinagoga y luego se va a la casa de Simón el pescador y sucede que la suegra estaba enferma y solo fue que la agarró de la mano y la señora está full. Hasta está haciéndole comida como si nada. Ni siquiera es que está descansando, como si nada está la señora. Entonces la gente empezó a llevarle los enfermos y dice acá que los sanaba. Y también, ¿a quién? A los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces vemos aquí que Jesús daba también una demostración de su poder. Es decir, no solo era su predicación, también era su poder. Y recuerde lo primero, él declara, yo soy Dios, dice. Entonces, lo que predica más el poder que tiene, la conclusión es sencilla. Él tiene que ser Dios. Él tiene que ser Dios. Y esto no se quedó ahí nomás. El mensaje de Jesús fue esparcido y lo escuchó y lo vio mucha gente. Veamos Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Sanó a las multitudes. Y en otras predicaciones se ha dicho de que no es que solo les hacía y ya, como sale ahora en la televisión, ¿verdad? Que los ungidos solo le hacen o le hacen. No, esto cuando le dice le sanó significa que conversaba con la gente. Muy buenas, gusto de conocerle, ¿en qué le puedo ayudar? No, mire que yo estoy enfermo de esto, o mire que yo perdí una pierna trabajando, o mire que yo esto, o mire que mi hijo tiene 10 años pero nació ciego y venía Jesús y curaba. Recordemos aquella vez que hubo un hombre que le dijo, Señor, pídele a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Entonces, ¿qué significaba? Que Jesús también aconsejaba sobre la vida de las personas, solo que él no se quería meter en cosas de ese tipo de dinero. No, dice. Con eso no. Pero era obvio, si este hombre se atrevió a hacerle esta petición a Jesús, es porque Jesús también les decía sobre su conducta, sobre el pecado entonces, sobre también cómo vivir en santidad, que era lo otro que los profetas dijeron hasta el cansancio. Entonces usted puede ver, ahí está el testimonio, este es uno que es como los profetas, pero no es como los profetas, es más que los profetas, predica como los profetas, habla como los profetas, pero sus milagros son mayores que los de los profetas. Porque Moisés, bueno, él anunció que Dios iba a dar pan del cielo y cayó el maná. Pero Jesús no anunció nada. Jesús solo agarró los pocos pececitos y los pocos pancitos, le dio gracias al Padre y luego, mire, empezó a multiplicarse aquello. Era Dios. Era Dios. No era un mensajero como Moisés. Era Dios. Era Dios. Y la gente estaba viendo. Y la gente se agolpaba, se venía sobre Jesús. Y Jesús aprovechaba entonces para predicarles. Les predicaba, les enseñaba obviamente sobre el arrepentimiento, la fe, todo. Un ejemplo, el Sermón del Monte. Se puede leer en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Pero, aunque vieran señales, la gente no creía. La gente no creía.
Y aquí viene el problema. ¿Por qué la gente no cree? Bueno, una vez Jesús hizo un milagro de alimentar a una multitud y esto fue lo que pasó. Juan 6, 14 en adelante. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús hizo, es decir, que había alimentado a una multitud, dice la Escritura, de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, échele usted unos 15,000 personas, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Parece una buena noticia, ¿va? Creyeron en Jesús. Y percibiendo Jesús que iban a venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Sí, creyeron, pero desde un punto de vista bien mundano, man. Bien mundano. Lo vamos a hacer rey. Pasan algunas cosas. Jesús se va, alcanza a los discípulos caminando sobre el mar, en medio del mar los alcanza y se va a la otra orilla del lago y luego la gente lo sigue. Y dice el verso 25 que luego la gente le dijo, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, así bien tiernos ellos, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque viste los milagros, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Impresionante. Solo piense usted de que, ¿cómo que no vieron el milagro? No, Jesús aquí lo que les está diciendo es, pude haber hecho otro milagro y a ustedes no les importaría, pero como les di comida, me vienen a buscar, obviamente, por más comida gratis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está diciéndoles? No, mírenme a mí. Mírenme a mí, yo les doy vida eterna. No la comida de la tierra, porque igual se van a morir ustedes, aunque coman todos los días. Fíjense a mí, porque yo les doy vida. El Padre, Dios mismo, me ha señalado a mí para darles vida. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú? Ya no era el rabí, ¿verdad? Ya no era el maestro, así con toda reverencia. No, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué había hecho esta gente unas pocas horas antes? Le iban a hacer rey porque habían visto el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Y ahora esta misma gente le está diciendo, ¿tú qué señal haces? Como para que te des el taco o la altura de hablarnos de esa manera. De que tú vienes de Dios y que tú eres la vida. ¿Qué haces tú? A ver, darle de comer a más de 5,000 personas. Y ellos lo acababan de ver. Pero mire, es que ahí está la cuestión. Si usted quiere creer, cree. Si usted no quiere creer, no cree, vea lo que vea. Vea lo que vea. Vea lo que vea. Usted no cree. Jesús decía, si otro viniere en su propio nombre, a este le creeríais. Mire, hay gente que va para allá, para acá, porque dicen que el profeta fulano hace milagros, porque el otro profeta hace esto. Y ahí anda la gente detrás de los milagros. ¿Va? Pero Jesús hacía milagros, pero ¿qué pasaba? Predicaba contra el pecado. Entonces, cuando les pullaban el pecado, la gente se olvidaba de los milagros, por más espectaculares que fueran. Y lo mismo pasó después con los apóstoles. Dice que ve la sombra de Pedro. Si usted lo tocaba o la tocaba la sombra de Pedro, usted se sanaba de sus enfermedades. Tiempo después, a Pedro lo tenían preso, encadenado a varios soldados, y al día siguiente lo iban a sacar al pueblo para matarlo. Ajá, y no era que el pueblo se beneficiaba y lo quería y que no sé cuánto y que no sé qué.
No, la cosa es que como Pedro predicaba arrepentimiento, ya una vez que la gente había conseguido su milagro, no quería escuchar semejante cosa como que les reprendieran su pecado. Y entonces la gente iba a estar encantada de que a Pedro le dieran una ejecución ejemplar. Yo no sé qué había cambiado, habría que buscarlo en la historia, pero no parece que ya necesitaran del gobernador romano para hacerlo. Sencillamente el rey Herodes lo iba a sacar al pueblo, decía ahí, al día siguiente para matarlo. No lo iban a hacer adentro del castillo, de la fortaleza. No es que se lo iban a llevar lejos y allá le iban a dar muerte. No, se lo iban a sacar al pueblo como un premio. Miren, aquí está este sujeto que odian ustedes, hoy lo matamos. Porque al pueblo le iba a gustar. Eso era lo que Herodes estaba haciendo. ¿De quién? De aquel que hacía un tiempo pasaba la sombra y hacía sanidades impresionantes. Mire, es que la gente podrá ver lo que sea, pero el evangelio, como les toca sus pecados, mire, cuando les toca sus pecados, ay papá, ahí se acabaron la validez de las señales. Ya no quieren creer, ya no quieren. A Jesús le pasó esto varias ocasiones. Leamos Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. El caso del ciego de nacimiento. Pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Después de hablar con sus discípulos unas palabras, en el versículo 6 dice que habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado o traducido significa el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un hombre ciego de nacimiento, que había sido ciego de nacimiento, que un montón de gente lo conocía, que había sido ciego de nacimiento un montón de tiempo. Sucede que este hombre se va y lo apresan después porque lo habían sanado en día de reposo, y este hombre despierta en medio del interrogatorio y les recuerda incluso a los fariseos que la Biblia dice, que la palabra, que el profeta Isaías, para ser específico, decía que el Mesías le iba a abrir los ojos a los ciegos y que si no fuera alguien, les está diciendo de manera indirecta, diplomática, amable, pero certera, les está diciendo, oigan, este tiene que ser el Mesías. ¿Cómo es que me abrió los ojos? Si la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, Él tiene que venir de Dios, Él tiene que ser Dios, les está diciendo, porque es el Mesías. Los profetas dicen que es el Mesías el que va a hacer estos milagros. Nunca se ha oído que otro profeta lo haga, ni Elías, ni Eliseo, ni Isaías, ni Moisés, ninguno lo ha hecho, pero Isaías dijo que el Mesías lo iba a hacer, él tiene que serlo. ¿Qué pasó con los fariseos? Le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos das clase a nosotros, fuera de aquí. Lo echaron de las sinagogas. Dice, le echaron de la sinagoga, pero era obvio que iba a correr la voz y el hombre no iba a poder ir a ninguna sinagoga de su lugar. Entonces lo sacaron y dice en el versículo 35 que oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y adoró. Entonces algunos fariseos que estaban con él, es decir, con Jesús, venían a la par de Jesús, otra vez buscando molestar. Al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes dicen que conocen la Escritura, ustedes dicen
que tienen bien claro la palabra de Dios. ¿Y esto? Él era ciego de nacimiento, fue curado. ¿Qué dice el profeta Isaías al respecto? ¿Quién podía hacer eso? No, pues el Mesías. Ajá. Y si yo lo hice, entonces ¿quién soy yo? No tendrías que ser el Mesías. ¿Tendría o soy? Y empieza, ¿verdad?, a revolverse porque otra vez la gente ahí, Jesús les decía, bueno, si yo soy el Mesías, yo soy Dios y yo te mando, y yo te digo lo que vas a hacer y tienes que vivir de esta y esta manera, y a ellos no les gustaba. Querían vivir todavía en sus pecados. La sociedad podría haber dicho que, bueno, ¿y de qué tiene que avergonzarse don fariseo? Jesús mismo dice que ellos eran como sepulcros blanqueados, es decir, esas tumbas que están en los cementerios bien cuidadas, que uno hasta las mira y dice, ah, qué bonita esta tumba, dice. Y mira que está ahí la lápida bien hermosa de mármol verde, con unas letras bien bonitas, y dice a mi amado esposo, fulano, un poema de amor ahí, no sé qué, no sé cuánto, a mi amada madre, que no sé cuánto, que no sé qué, y le ponen parte del himno a la madre, y se ve aquello tan bonito, tan conmovedor. Bueno, así se miraban los fariseos, de agradables moralmente hablando ante la sociedad, pero Jesús les dijo, pero ustedes son lo que está abajo de esa lápida, son unos huesos de muerto. Es decir, usted remueva la lápida, saque la tierra, abra el féretro después de un mes, ¿y qué va a encontrar? Tremendo. Bueno, esos son ustedes. Y ustedes dicen que ven, pero no ven nada. No ven nada. Y como dicen que ven, no se quieren poner a buscar nada. Aquí hay una señal. Y ustedes dicen que miran, pero no creen. ¿Y cómo es que miran? No miran. Pero mientras sigan pensando que miran, ahí se van a quedar en sus pecados. En sus pecados se van a quedar. Jesús sanó a un hombre que nació ciego, lo que era una señal dada por la Escritura de que él era el Mesías. Los fariseos decían que ellos comprendían la Escritura, pero delante de ellos la Escritura estaba cobrando vida y aún así ellos no creían. Por amor a su pueblo, Jesús hizo muchos milagros. Sus obras dan testimonio de él. También su predicación, santidad a Jehová. Pero ahora, ¿por qué no le creyeron? Juan 5, 46 y 47. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué sucedía? Estas personas que se llevaban leyendo la Escritura tenían un gran problema. En realidad no creían en la Escritura. No creían la Escritura. Damas y caballeros, si la Biblia dice y cita a Jesús en el Evangelio de Lucas y dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, aquí solo queda una de dos. O usted no le cree, si usted no se ha arrepentido, queda una de dos. Si usted no se ha arrepentido, queda una de dos. O usted no le cree, o usted quiere perecer. O usted se quiere ir al infierno. Con todo y lo grotesco que pueda ser el infierno. Pues es ahí a donde usted se quiere ir. No, ¿verdad? Como que no hace mucho sentido. Entonces quiere decir que en realidad lo que pasa es que no le cree a la Biblia, porque Jesús no se ha parado delante de nadie por acá. No se ha parecido acá, aquí, la Biblia. Entonces Jesús les está diciendo, si no le creen a Moisés,
a la escritura, porque Moisés había muerto hace miles de años en ese momento, ¿cómo me van a creer mis palabras? Pues bueno, ahora tenemos a Moisés y también tenemos las palabras de Jesús escritas en las Sagradas Escrituras. Si usted no les cree, ¿qué va a pasar? Va a seguir ciego como aquellos otros fariseos, ciego a la vida de Dios, a lo que es realmente la vida de Dios, y ciego a que usted cree que está bien con Dios cuando en realidad está muy mal. ¿Quién fue el que llevó a Jesús donde Pilato para matarlo? ¿Los fariseos o los publicanos y las prostitutas? ¿Quién lo llevó? Los que se creían buenos, los que se creían hombres de Dios. Ellos fueron los que llevaron amarrado a Jesús donde Pilato y le dijeron, este hombre hay que matarlo. Ellos fueron. Su ceguera estaba ahí. Se rehusaron a creer las señales, los prodigios y la palabra que salía de la boca de Jesús. La incredulidad es una elección, por eso es pecado. La gente puede ver maravillas indescriptibles y aún así no creer. No, si yo creo en Dios, diré. ¿Y por qué no le obedece? Es que la salvación no es por obras. Pero está bien, la salvación no es por obras, pero si aquí usted recibe una orden de Jesús o de los apóstoles, aquí en la Biblia, usted debería confiar de que si le dicen, haga esto, es porque hay que hacerlo. ¿O no? Debería confiar. ¿Qué pasa? No confía en que eso es palabra de Dios. Hay mandamientos de Jesús. Decía Jesús en el Sermón del Monte, mas yo os digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabras de Jesús. ¿Cree en Jesús? Sí. Bueno, pues, y si usted anda haciendo lo que Jesús prohíbe, ¿le cree? No le cree, no tiene confianza en él, a menos que tenga la fe de los demonios, que creyendo tiemblan porque saben que van a ser castigados. Pero anda un montón de gente que dice que es creyente y anda de lo más tranquila en sus pecados, que lo que dicen es, yo no creo. Yo no creo. La Biblia dirá, pero yo pienso que es de esta forma o pienso que es de esta forma, aunque tal vez no se atrevan a decirlo con su boca. Eso es lo que pasa. Y es complicado eso, porque aquí viene lo más problemático. ¿Usted quiere morir a sí mismo, a sí misma o no? Bueno, usted no se da cuenta que al no arrepentirse, al seguir amando el pecado, usted le hace daño a Dios, a su prójimo, a la sociedad, a usted mismo. Bueno, si se da cuenta, ¿qué pasó que no lo ha hecho? No, es que, okay. Si Jesús dice que ¿se puede? Sí, ¿y no lo ha hecho? Y la gente luego no haya que responder porque la Biblia lo descubre. Pero dando la vuelta por ahí al ratito, ya empiezan como a buscar una maraña de explicaciones y ya. Y luego andan metiendo incluso a falsos profetas, que se les ve que son falsos profetas, y empiezan a dar sus explicaciones y ahí se acaban perdiendo. Veamos Hechos capítulo 17. Hablando de Pablo, a Pablo lo estaban persiguiendo. Dice el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos. Y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, es decir, llegaron a predicar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, ¿en dónde?
en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Fíjese qué diferencia el que estas personas de Berea mostraban en primer lugar un respeto por la palabra de Dios. Acá no dice que Pablo hizo milagros como en otros lados. Llegó con Silas, empezó a predicar y me imagino que esos hombres dijeron, hey, ¿usted está diciendo que el Mesías ya estuvo en Israel, que ya estuvo ahí? Sí, les dije, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a ver, usted dice tal cosa, sí. ¿Y eso dónde está? El profeta tal, como Pablo sabía mucho de las Escrituras y muy seguramente Silas también. En tal profeta, ya se iban ellos a los rollos, sí, mira aquí dice el profeta tal, mira. Ajá, pero y esto y aquí y acá. Y sí, miren, el profeta tal, los salmos aquí. Y ya por último dijeron, pues sí, es verdad, ya vino el Mesías. Y ellos nos los traen el anuncio. Creyeron, pero ¿dónde estuvo la base? Respetan la palabra de Dios. Si Dios dice, así es así. Y si Dios dice, haga esto, hágalo. Si no lo hace, pues usted no le tiene confianza, porque si Él le manda, es por algo. La salvación es por la fe. Y si es por la fe, ¿por qué debería Dios de darnos instrucciones? Desde el primer capítulo de Mateo en adelante, ¿por qué debería Dios de darnos órdenes? Sí, ahí hay un montón de órdenes. Ahí los apóstoles aconsejan cómo vivir a los hermanos, a los cristianos. ¿Para qué? Si no es por obras. No, porque el que cree, confía. Y si Dios le dice, haga esto, confía que esa palabra es por algo. Y lo hace. Si usted no confía, pues bueno. A ver, padres de familia, más particularmente los que tienen o han tenido ya adolescentes. Cuando ustedes le dicen a su hijo adolescente, hijo, esto, y aquel muchacho, aquella muchacha, sí. Y nomás ustedes dan la vuelta, hace todo lo contrario. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Apuñalada, ¿verdad? Ajá, y cuando el niño y la niña, pero meten la pata, son un desastre. El niño de 15 años agarró la llave del carro, se lo llevó. ¿Y sabe qué fue a hacer? A pegar. Y con un carro caro. Y él tuvo la culpa. Hijo, si la ley dice que a los 18 años es que se da la licencia, es por algo, vos tenés 15. Mira, ya le pegaste este carro. ¿Cuántos miles voy a pagar si este carro es nuevo, es de agencia y es europeo? Carísimo. Sin contar el daño del carro de la familia, ¿va? ¿Cómo se sienten padres de familia cuando sus hijos adolescentes les hacen una de estas? O una menor, vaya. Pero ¿cómo se sienten? Bueno, ¿se imaginan? Dios viene y da órdenes y nosotros, la salvación es por fe, no es por obras. Por lo tanto, haré lo que me dé la gana, aunque soy cristiano de todas formas. No es así. Dios, si dice algo, es para que sea obedecido. Vamos a ver otro ejemplo de una persona que creyó sin que se le mostraran grandes obras. Hechos 8 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar.
Fíjese, adorar. Este señor que era etíope, no era israelita, era etíope, él creía en Dios, había venido a adorar. Bueno, y ahora dice el versículo 28 que volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Para tener un rollo propio particular, pues tenía dinero, el señor era funcionario de la reina. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el profeta Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire que esta persona no tuvo que ver grandes maravillas. ¿Qué fue la clave? El respeto hacia la Escritura. Él decía, ¿quién es este del que está hablando aquí? ¿Es el mismo profeta o es otro? Si él no hubiera creído, llegando hasta cierto punto, le hubiera dicho, bueno, don Felipe, muchas gracias. Lo hubiera bajado y hubiera seguido en sus tinieblas, yendo a adorar desde Etiopía hasta Israel cuando el tiempo se lo permitiera, ¿va? Porque aunque tenía dinero, el recorrido en carreta, en una carreta muy adornada, se hizo un carruaje, desde Etiopía era lejísimo, ¿va? Enorme. Aparte de que era funcionario de la reina, así que no es que tenía mucho tiempo libre. Así que ¿cuándo podría volver a Jerusalén? A saber, ¿va? Pero este hombre se pudo haber ido igual de vacío. Pero él tenía una cosa, respetaba la Escritura. Entonces cuando Felipe le explica, exacto, vio algo, vio maravillas, él no escuchó al ángel que envió a Felipe ahí. Él dice en la Escritura que el Espíritu dijo a Felipe, no lo escuchó el etíope, júntate a ese carro. Es decir, sencillamente para el etíope ese era un señor que iba pasando. Que le dijo, oiga, ¿y entiende lo que lee? No, pues no sé, si alguno no me explica, ¿me quiere explicar usted? Venga. Ya. Respeto por la Escritura. Jesús hizo grandes milagros. Hubo gente que le creyó, hubo gente que no quiso creer. Jesús predicaba lo mismo que los profetas. Pero fíjese, esta gente de Israel le dieron de un modo, no creyó, le dieron de otro, no creyó. Pero la gente que tiene un corazón dispuesto, corazón manso, corazón humilde para con Dios, simple y sencillamente, eso sí creen. Leamos para terminar el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, se está refiriendo a las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire cómo dice que la palabra de Dios es como una antorcha que nos ilumina en cualquier confusión que pueda venir a nuestra vida. La palabra, no dice las señales. Fíjese cómo es esto de profundo. Pero leámoslo en otra versión de la Biblia para que lo tengamos claro. También tenemos la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
¿Cree usted de verdad la Biblia? En sus hechos se verá. Y no espere, por favor, no espere milagros para creer. No, usted no va a creer. Si usted no está dispuesto a someterse a la Escritura sin milagros, no va a estar dispuesto a someterse a la Escritura aunque vea milagros. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos tu santa palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por darnos vida, vida en abundancia, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y si algún día te place mostrarnos maravillas, Señor, estará en tu voluntad, Señor. Pero tenemos la palabra profética, la más segura, la palabra de Dios, que nos lleva hacia ti, Señor. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.